Bueno, la Liga Profesional Venezolana siempre ha sido un tema de poca claridad, ¿no? Estamos hablando de una liga que en su momento tuvo inversión privada, después encontró, digamos, masivamente el apoyo de alcaldías, gobernaciones e instituciones gubernamentales de los estados como del Estado Nacional, y estamos ahora en una etapa en la que son más los propietarios, digamos, a nivel privado de estos equipos, ¿no? Es una liga que sigue también la misma manera de comportarse de la Federación Venezolana, y por ello nunca quedan claras algunas de sus irregularidades, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No es en vano encontrarse con casos que se resuelven 5 o 6 años después de impagos, casos en los que los clubes, la atención a sus futbolistas es muy pobre. Por ejemplo, cuerpos técnicos, es decir, entrenadores que tienen que pelear para que se les dé una merienda a los futbolistas antes de ir al entrenamiento, las condiciones de viaje precarias, y yo insisto con los impagos, ¿no? Porque si bien es cierto, todos los años estamos recordando, justo antes de que finalice el campeonato, equipos que en esa temporada le deben a los futbolistas. Esto es algo que se acumula y que muchas veces encuentra resolución es porque se llega a las instancias de los tribunales de FIFA. La federación hace poco para resolverlo, porque tampoco puede hacer mucho, es decir, los lleva a una etapa de resolución para que quede el precedente de que es cierto que se le debe dinero a tal o cual futbolista o a tal o cual equipo. Pero insisto, esto solamente puede ser resuelto una vez que llega a FIFA. Entonces la liga, además, no establece reglas claras. Es una liga en la que no se conocen los montos de transferencia de futbolistas como en el resto del mundo. Es una liga que tiene unos derechos de televisión, los cuales no se hacen públicos. Se sabe que se transmite el campeonato, pero no se conocen los montos que se pagan por ello. Entonces, estamos hablando de una liga que aspira a ser competitiva, pero que cosas muy básicas como la propia competitividad tampoco se sostienen. El campeonato no tiene fecha de inicio a 2 meses antes de que comience el mismo o a 3 meses de que comience, mientras vemos que el resto de las ligas sí están mejor organizadas. Es una liga que además desde hace unos años para acá ha pasado el control de la misma a manos de los dueños y presidentes de los equipos, con la ilusión de que esto iba a mejorar, y no ha hecho más que mantener los vicios de a priori. Y ahora además se está jugando con la posibilidad de aumentar la cantidad de equipos en primera división, lo cual es tremendamente contradictorio con la realidad del campeonato. Insisto, un campeonato que días antes de comenzar la fase final no se conocía si realmente los equipos o parte de los equipos que iban a tomar parte en ella iban a cumplir con sus compromisos básicos, es decir, con los honorarios de los futbolistas. Las deudas son de 3, 4, 5 meses. Entonces, la primera división del fútbol venezolano y la segunda división del fútbol venezolano a nivel profesional es un modelo de negocio idéntico al de la federación. Tiene dolientes, pero no hay manera de que, por lo menos en estos esquemas que están planteados de gobernanza, puedan ser transparentes en cuanto al manejo del dinero y sobre todo en cuanto a sus obligaciones. La relación de la política con el fútbol venezolano ha ido mutando con los últimos años, así como en un momento las gobernaciones y las alcaldías eran los principales patrocinantes, los principales sponsors de estos equipos. Hoy en día siguen aportando dinero en algunos casos, pero desde que personeros del gobierno han entrado directamente a la directiva de la federación, ya la relación es mucho más fluida con el ente que rige el fútbol venezolano, que es la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces es una relación que es histórica, que no ha evitado, a pesar de ello, que equipos desaparezcan, que futbolistas tengan deudas que no cobraron o que hayan tenido que llegar a arreglos por montos inferiores de la deuda simplemente para cobrar algo y no quedarse sin nada de lo que su contrato estipulaba. Hoy en día, por supuesto, tenemos una entrada muy fuerte del gobierno, pero insisto, ya no tanto en los equipos, sino en todo lo que tiene que ver con la organización. ¿Por qué? Porque al estar en la federación y al estar también de asesores y algunos
con conexiones muy fuertes con algunos personeros del gobierno, algunos dueños de equipo, quiénes son los canales que retransmiten, los canales de televisión me refiero, que retransmiten el torneo. Son canales o del Estado, como es el caso de TVS, o muy cercanos a la política gubernamental del gobierno, como el caso de Canal I. Entonces esto ha llevado, insisto, a que mute la relación de la política partidista con el fútbol, sin que, digamos, esto haya repercutido en una mejora del espectáculo. Incluso cuando en 2007 ya se va a celebrar la Copa América de Venezuela, y por un pedido precisamente del poder político nacional se le exige a la federación de que aumenten la cantidad de equipos en primera división, llevarlos de 12 a 8 equipos para darle uso a los estadios. Ya estábamos viendo cómo, sin haber penetrado la federación, ya la relación era de una conchupancia tal de que una mano lavaba la otra. Ese aumento de equipos, insisto, por pedido del gobierno, no derivó en una mejor versión del fútbol venezolano. El fútbol venezolano sigue siendo el mismo que cuando tenía 12 equipos, a cuando ahora tiene 20 y a 18, perdón, y a cuando ahora quieren incluso sumarle más equipos. Muchas deudas, equipos que no compiten de la mejor manera, jugadores juveniles que son vendidos de manera inmediata a mercados poco importantes y casi hasta exóticos como Estados Unidos u otras ligas, que no mejoran la calidad de estos futbolistas, no mejoran la competitividad de estos jugadores, y lo único que sirve es para sostener estas empresas llamadas equipos de fútbol, que no son clubes, pero que, insisto, no repercute de manera positiva en el fútbol venezolano. Entonces, la política partidista, porque yo siempre hago diferencia de política y política partidista, porque al fin y al cabo todos somos animales políticos, el son politicón de Grecia así nos lo enseñó. La política partidista está muy metida, y cuando se metió por primera vez era porque daba mucho rédito electoral. Cualquier gobernador, cualquier alcalde que estuviera tomándose una foto con el equipo, con el trofeo, le servía. Y hoy en día, porque el fútbol es un negocio, incluso el venezolano, que pareciera estar en otras dimensiones inferiores a las de sus vecinos, sigue siendo un gran negocio. Por ende, la política está muy metida, y yo no veo salida a esto, independientemente de que hayan cambios de administración en nuestro país a nivel gubernamental, porque esto no se limitó exclusivamente a la corriente, digamos, al chavismo, sino que también los partidos de oposición también estaban muy metidos en esto, y también formaban parte de este vicio de no pagarle a los jugadores, no pagarle a empleados, no tener estructuras, cosa que ya hemos mencionado en otra ocasión, no tener estructuras propias de los equipos, y por ende, insisto, siguen siendo equipos y no clubes. Bueno, esta es una relación que afecta muchísimo al desarrollo del fútbol venezolano y por ende a los futbolistas. El fútbol son los jugadores. Partamos siempre de esa base. ¿Quiénes son los que están, digamos, de parte de la política cercanos al fútbol? Por más que un gobernador decida, como pasó en su momento con el Unión Atlético Maracaibo, yo quiero tener este equipo y quiero que el equipo pueda competir. Pero no era, en su momento, Giancarlo Di Martino el que se ocupaba del día a día del equipo. ¿Qué sucede? ¿A quiénes colocan en estos puestos? A gente que no tiene nada que ver con el fútbol, a gente que no sabe de fútbol, y a gente que incluso habiendo jugado al fútbol o habiendo sido entrenadores de fútbol, no tienen la más mínima idea de cómo construir estructuras básicas, y por ende, y voy con el caso de Di Martino, por ejemplo, que tuvo un equipo muy exitoso, y que cuando Di Martino dejó la alcaldía de Maracaibo, el equipo se vino abajo. ¿Por qué? Porque no había un proyecto sostenible, y no me refiero solamente a lo económico, sino a cómo formar jugadores, cómo educar a los chicos, no a los de 14 años, a los de 8, 9, 10 años en esto que es el fútbol. Entonces, cuando también sucede que está la inversión privada, como nos pasa hoy en día, tampoco buscan a la gente idónea para que maneje estos equipos. En el Caracas Fútbol Club, que ha sido para muchos una especie de panacea de las cosas bien hechas, tenemos que repasar la historia de los últimos años y ver cómo ese proyecto, hasta en 2 ocasiones, ha estado a punto de derrumbarse. ¿Por qué? Porque por alguna decisión, a raíz de cualquier decisión de los dueños o de cualquier impresión de los dueños, ese proyecto estuvo a punto de caerse. Entonces, el fútbol es un ecosistema muy frágil, pero que requiere que todas las partes estén realmente preparadas para ello. ¿Para qué? Para ocuparte del fútbol infanto-juvenil,
para preocuparte de las categorías menor o la categoría inmediatamente inferior a la primera división, para que puedas tener un equipo en el cual puedas pagar los salarios, tengas economistas o gente cercana a la economía y a la administración de que lo puedan hacer. Y esto en nuestro país no se ha hecho nunca. Siempre se ha confiado en el amigo, el socio o, cuando es el poder político, alguien de la alcaldía o la gobernación. Insisto, por eso nosotros vemos que a estas alturas los chicos que tienen 12, 13, 14 años, ¿cómo están siendo formados? ¿Cómo están siendo educados en esto que es el fútbol? Se preocupan por la alimentación de los chicos. Si bien es cierto, pareciera que esto no es responsabilidad de los equipos, sí es responsabilidad ocuparse y tratar de, en uno u otro, o en otro caso, tratar de ayudar en esa circunstancia. Hay un sinfín de cosas que atentan en contra del desarrollo del fútbol venezolano y del futbolista venezolano. Y aquí también es tremendamente responsable la Federación Venezolana, porque en vez de inyectar todo ese caudal de dinero que les entra por FIFA y algunos patrocinios, en vez de gastarlo solamente en lo que ve la gente, que son la contratación de un gran entrenador, que uno está de acuerdo que haya venido José Pekerman a dirigir a la Vinotinto, pero también pensar que quizá no se le puede dar 10 a Pekerman, sino hay que darle 8, porque hay que incidir en la siembra del fútbol, así como se hablaba hace muchos años de la siembra del petróleo, bueno, en la siembra del fútbol, y esto es invertir en la educación de los entrenadores, invertir en estructuras, invertir en campos, invertir en la formación de los árbitros y sobre todo obligar, tener comisarios, por llamarlo de alguna manera, que estén totalmente dedicados a que los equipos venezolanos cumplan con la normativa que les es exigida por Conmebol y por FIFA y que tiene que ver también con la infraestructura, con los entrenamientos, con toda esa cantidad de cosas que hacen al fútbol, porque el fútbol no es la Vinotinto ni el fútbol es la primera división. Pero, desgraciadamente, hemos pasado de dos modelos de propiedad, la propiedad por parte de las gobernaciones y las alcaldías, a esta propiedad mayoritariamente privada, y no ha habido ningún cambio. ¿Por qué? Porque al fútbol no se le entiende como una disciplina a la que se llega, como en la vida, que tienes que pasar por distintas etapas de tu educación, sino que simplemente se ha buscado siempre el negocio. Y bueno, desgraciadamente todo esto de la política partidista, de los intereses económicos, de deslumbrarse con el gran negocio que se ve fuera de nuestras fronteras, ha atentado con que entendamos que el fútbol es una casa que hay que construirla primero con las bases y después llegar al techo, y nos hemos dedicado a pintar una fachada, a arreglar el techo y por dentro se nos está cayendo la casa.